expertos de la gestión automatizada de los centros de datos, que contará con la participación de Javier Zurera, consultor especialista en gestión de data centers en Software King House, Juan José Garrido, director de operaciones de Software King House, Michael Ortiz, de Kaiser, Patricia Rodríguez, Data Center Manager de Repsol, y Rafael Serrano, consultor senior de Alta Institute. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Bien, pues vamos a hacer una breve introducción. Como sabéis, en la actualidad ya son pocas las empresas que tienen todos los recursos IT concentrados en un único solo centro de datos. A día de hoy, la tecnología cloud, la introducción de no únicamente entornos cloud públicos, sino cloud privados, mezclados con los entornos on-premises, entornos legacy, hacen cada vez más compleja la gestión de nuestra infraestructura. Además, hoy en día, como estamos viendo a lo largo del día de hoy, la introducción de la tecnología Internet of Things está llevando a todas las empresas el edge computing y está haciendo proliferar cada vez más los micro data centers. Es decir, que cada vez tenemos un conjunto de infraestructura IT más disperso y difícil de controlar. Entonces, vamos a entrar un poco a debatir con todos nuestros expertos alrededor de toda la problemática que esto conlleva a nivel, los retos que conlleva a nivel de la gestión del data center y también las soluciones y cómo se están afrontando estos retos. Para ello tenemos a Michael Ortiz. Michael viene de Estados Unidos. Muchas gracias, Michael. Es especialista, lleva más de 20 años ofreciendo soluciones IT a nivel de las empresas más importantes del Fortune 1000 en Estados Unidos, soluciones para la gestión y para la infraestructura, tanto a nivel enterprise como a nivel de edge compute. Patricia Rodríguez, IT Global Operation Manager de Repsol, lleva toda su carrera relacionada con el data center y ha llevado, en los últimos años en Repsol la dirección de proyectos muy importantes a nivel de la consolidación, optimización de los centros de datos a nivel mundial en Repsol, además de la introducción y despliegue de una plataforma de CIEM para el control de toda la infraestructura a nivel mundial de Repsol. Gracias, Patricia. Rafael Serrano, consultor senior de Uptime Institute. Rafael pues, lleva un montón de años en el mundo del data center también, tanto en empresa pública como privada. Estuviste 15 años a nivel de Telefónica en España relacionado con el proyecto del data center de Alcalá Tier 4 Gold, que fue creo el primero aquí en España, o el segundo. Y contamos también con Javier Zurera, consultor especialista, el primero. Y Javier Zurera, consultor especialista en data center, también una amplia experiencia a nivel de 15 años en el mundo IT, 10 años en la implantación de clientes en los data centers de Equinix, donde pudo conocer la problemática de los clientes a nivel de operación, y ahora en los últimos 2 años pues, haciendo despliegues de plataformas de CIEM aquí en España con nosotros, donde ha podido hacer despliegues en clientes como Repsol, Iberdrola y el gobierno informática del gobierno vasco. Bien, pues ya sin esperar más, vamos a pasar a la primera pregunta. Y os quería preguntar, en primer lugar, pues, ¿cómo veis la introducción de todas estas tecnologías, la cantidad de retos que o qué retos estáis enfrentando o veis que vuestros clientes se están enfrentando a nivel de la gestión de los centros de datos? Si quieres, Michael. ¿Cómo no? Disculpa, mi español es más muy bien, pero puedo hablar. No me gritas. Entre los Estados Unidos tenemos muchos problemas y la cosa es que no queremos hablar acerca de los problemas. Entre los Estados Unidos hay casi 30 millones de empresas que son privadas, y sobre esas empresas cuentan 99% del GDP de Estados Unidos. Entonces, yo puedo hablar sobre los Facebook, sobre los Google, sobre los Apples, y ellos también tienen problemas.
pero el más peor problema que tenemos es con los negocios privados, que es el motor del negocio de los Estados Unidos. Entonces, esta gente que tiene negocios, menos que 20 gente que trabaja sobre el negocio, no saben cómo hacer para emprender, para manejar, no son dueños, no saben cómo hacer la tecnología. Cambia mucho entre los Estados Unidos y el cambio, la verdad, es una cosa que nadie quiere hablar. ¿Queréis añadir algo más por vuestro lado? ¿Cuáles son los retos que os estáis enfrentando desde vuestro punto de vista? ¿Sí? Bueno, yo creo que la visión es completamente distinta. O sea, al final, como operador de un data center o cuando tienes data center, te enfrentas a retos distintos. Llevamos ya muchos años trabajando en la consolidación de data center, que tiene dos líneas de trabajo. Una es trabajar en la consolidación, ser más eficientes, homogeneizar nuestros servicios, siempre orientado a dar servicio a nuestros clientes. Para eso estamos trabajando sobre todo en regionalizar a través de hubs. Pero también es muy importante todo el área digital que hemos creado. En Repsol hay una dirección digital con unos objetivos de eficiencia súper importantes para el próximo año, y esa es nuestra línea de trabajo también. O sea, cualquier nuevo servicio que se despliegue en Repsol tiene que ser cloud first. Eso además lleva a cabo un cambio en la forma de gestionar, con una metodología ya, y bueno, hay toda una transformación en esta línea que yo creo que es súper retadora. Otra de las líneas es la conectividad y la seguridad, por supuesto. Para llegar a estos cloud, conseguir las conectividades, los rendimientos, las latencias que necesitamos y ser capaces de dar los servicios tal y como necesitamos, pues estamos trabajando mucho con puntos neutros. Ahora mismo ya tenemos desplegados 4 puntos neutros: Chicago, Miami, Madrid y Ámsterdam, para conectarnos a multicloud. Al final nosotros estamos trabajando ya con todas las clouds. Y bueno, no menos importante, porque al final esto es lo que pasa en el día a día, ¿no? La gestión remota. Nosotros nuestros hubs, esos que decimos regionalizados, los tenemos prácticamente todos en colocation. Colocation que al final supone una distancia, que supone, y cuando tienes que implementar en la parte física, ya no digo en los sistemas, o contratas unas manos remotas, o nuestros equipos se tienen que desplazar, pero al final sí que estamos trabajando en una gestión activa, que para mí era un gran paso y estamos empezando a trabajar en la gestión activa. Rafael, desde el punto de vista de Uptime Institute, ¿cómo lo estáis viendo? Que vosotros veis con mucho contacto con muchos clientes. El principal reto que nosotros vemos es la coordinación de los equipos de TI con los de infraestructura. Realmente un sinónimo de éxito en cualquier proyecto en el cual se trata de lograr la resiliencia mayor y óptima es cuando lo lideran los equipos de TI. Infraestructura no se puede ver como un equipo aislado, ocupado de infraestructura y de que nunca caiga electricidad, enfriamiento, etc. Cuando es ya no solo en las certificaciones de operación, cuando vemos que un proyecto exitoso con realmente seguridad en la operación es cuando lo lidera la gente de TI y logra ver el resultado, que es que el servicio no caiga. Si solo se está viendo la parte de infraestructura, estamos acotando el problema a un 30% de las caídas que habitualmente se dan en los servicios. En el último encuesta de caídas que precisamente hoy se pone en común con un webinar que organizado por Uptime, el 30% de las caídas, no quiere decir que sean menos caídas, venimos de porcentajes superiores, pero ahora hay más caídas debido a otros aspectos de las tecnologías de la información, por ejemplo la red y también otras caídas de tele. Entonces, no es que haya menos caídas de la parte de infraestructura, sino que cobra más peso otras partes del negocio. Por tanto, el reto es que realmente funcionen como un único equipo integrado, TI con infraestructura. Hola, muchas gracias a todos por asistir. Los retos que nosotros vemos dependen también mucho del tamaño de los centros de datos. No es lo mismo los retos que puede tener Patricia, que tiene centro de datos por todo el mundo, que las grandes empresas de colocation, como hemos visto esta mañana. Sus grandes retos son ser competitivos a nivel mundial. Están viendo que en España, este hub que se quiere montar en Madrid, o que ya está prácticamente montado con grandes
empresas, el precio de la energía es muy superior a otras localizaciones como puede ser el norte de Europa, además del PUE. El PUE es mucho más fácil conseguir un PUE bajo en el norte. Aquí por diseño hemos visto en la presentación de Equinix que el diseño que tienen en España de media es 1,7. Los nuevos data centers, seguro que Data 4 con su nuevo edificio tendrán un PUE de diseño mejor que estos data centers que en España le llevan mucho tiempo funcionando. Por lo tanto, la gestión de la operación va a ser un factor muy importante para conseguir reducir el PUE, ser competitivos en este mercado global. Al final se repercute la energía a los clientes, o sea, cuanto menos gastemos en la gestión, los nuevos data centers serán modulares, nos podemos adaptar a la carga, pero los data centers que ya están montados con clientes en colocación es más complicado, podemos mejorarlo con la gestión. Las empresas como Patricia o como otras grandes corporaciones y no tan grandes, lo complicado va a ser que ya es tener nubes privadas, nubes públicas, saber dónde tenemos los recursos. Los tenemos en nuestro centro de datos, los tenemos externalizados y con el IoT va a ser todavía mucho más complicado. Y luego también lo que ha hecho Rafael, nosotros en todas las instalaciones nos encontramos con ese problema, que la parte de la gestión IT no tiene muchas veces visibilidad de la parte de infraestructura, no sabe qué capacidades tiene a nivel de UPS, no sabe si el negocio crece, si el data center va a poder crecer al mismo ritmo que crece el negocio. Y muy importante, las caídas. Ante un problema no sabéis que esto va a haber afectado en el negocio. Está claro que a nivel de, como decía Javier, para conseguir la mayor eficiencia y poder ser competitivo, pues hace falta de una serie de herramientas de software para poder gestionar la operación y poder afrontar estos retos que estamos teniendo a nivel de multicloud, de todos los ETS computing. ¿Qué herramientas a nivel de software os estáis utilizando o veis que necesitáis para esa gestión? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, en serio. Y creo que he quedado con lo que estabas diciendo de la disponibilidad, ¿no? Nosotros hace 2 años, y creo que es un paso más, ¿no? Empezamos a trabajar en tu data center, va mejorando la capa de facilities, de gestión de sala, pero llegó un momento que necesitábamos saber más y gestionar más. Entonces apostamos por una solución de monitorización. Al final lo que nos da es la disponibilidad. Monitorizamos electricidad, monitorizamos climatización y estamos empezando, como decía antes, a gestionar de forma activa nuestros data centers. Pero es importante esto, nuestros 160 data centers, que aquí hay que empezar a dividir, ¿no? Porque los data centers grandes, los hubs, al final son muy estables, tienen una facility estable, la electricidad suele ser países más estables también. Y luego entramos en aquellos pequeños data centers, ¿no? En los que Repsol, por lo que decía, no está en Londres, no está en Alemania, no está, yo siempre lo cuento, estamos en Libia, en Argelia, en sitios donde son súper inestables. Y aquí es donde nos ayuda la monitorización, nos ayuda a identificar cuando pasa algo, a saber si nuestra PDU, nuestra UPS, nos ayuda mucho, porque paramos los data centers en países así, a parar progresivamente y correctamente y arrancar. Y luego también, ahora estamos trabajando con la red de estaciones, que también me parece otro tema, con todas las UPS. Al final nosotros trabajamos con nuestras UPS para darle a nuestros equipos de sistemas. Bueno, cuando llegan allí, pues conectan la máquina de la nevera, conectan el no sé qué. Bueno, pues toda esta monitorización nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Y eso ha cambiado radical. Y luego, ya con una visión más de operación, que tengo la oportunidad de empezar a ver ya toda esa capa integrada entre IT y Facility, tiene que ser la resolución. Incluso ya no quiero entender que puede pasar algo, sino quiero resolver. Para eso estamos trabajando en integrar todas las soluciones de monitorización. O sea, la monitorización con el gestor de eventos, el gestor de eventos me identifica qué elemento con toda la información es al que se le está afectando. Desde la herramienta ITCM se lanza el ticket al equipo correcto que tiene que gestionar, incluso automatizamos, que es el siguiente paso en el que estamos trabajando ya, que es la resolución, la autorremediación, ¿vale? Entonces, sí, mucha integración y muchas herramientas. ¿Puedo contestar en inglés? Sí. Es una pregunta muy difícil para hablar en español. Data centers in the United States are very expensive to build. So, on average, we build them in a mega scale. We build them at about $10 million a megawatt, all in. And that's assuming that you're talking about Digital Realty, CyrusOne, and Equinix. Now, we think about all the tenants that occupy the space within the data center. We typically will employ a mindset that
for every megawatt of requirement. That tenant's going to spend $15–18 million on the initial spend on the gear and on the software, and then every 3 years there'll be a subsequent refresh that adds up to about $30 million. And as I mentioned earlier, 99% of corporate America is business that's run by employees of less than 20. So when you think about these companies that are growing exponentially, whether they're software companies, technology companies, they don't have the capital to pay for all this. And then when you layer in the software that runs the data center itself, they then realize that it's the metal and then it's the application that goes on top of it. These companies now realize that they have to outsource. They have to outsource to the cloud. They have to outsource to a co-location facility, which is why many of them are going to the cloud in vast droves, because they don't understand that the reality is there could be a better balance. But right now everyone's telling them that you have to go to AWS or go to Azure or go to Google. Desde el punto de vista de Uptime, por ejemplo, ¿crees que se le da la misma importancia, al menos aquí en España, a la gestión software que a la infraestructura en sí misma? Bueno, en Uptime estamos haciendo desde hace muchos años certificaciones de operación. Uptime se conoce principalmente por la certificación de las infraestructuras en los 4 diferentes niveles de tier, pero las estadísticas de nuevo nos demuestran que la mayoría de los casos son por fallos provocados por errores humanos. Cuando hablamos de errores humanos no hablamos, aunque le queramos echar la culpa al operador que ha hecho algo mal, son errores de... Entonces, cuando vamos a hacer una certificación de operación, la experiencia es que las herramientas son fundamentales. Esta la cantidad de información que debe de gestionar el responsable de la instalación en cuanto a cómo, desde el mero hecho y básico, como qué personal, cuánto personal necesito para hacer las operaciones del data center, se basa en poder cargar y manejar esa información. Eso te lo permite un CMMS que te mida los tiempos de realización de las diferentes labores y, por tanto, saber cómo dotar de personal, y, por tanto, uno de los principales costes, quitando la energía, como comentabas, en la operación del data center. Entonces, cuando vamos a hacer y comprobar estas prácticas, que analizamos más de 80 comportamientos, nos encontramos que los que están mejor preparados son los que se basan en informaciones, en herramientas probadas que las utilizan. Normalmente, el problema que nos encontramos es que las herramientas no le dan soluciones a todas las demandas que necesitan. Entonces tienen que ir completándolas con tablas Excel muy imaginativas, con todo tipo de soluciones que dan resultado, pero conllevan un esfuerzo enorme. Ese esfuerzo se podría dedicar a una labor más de dirección y de análisis, y por tanto son oportunidades perdidas. Nos encontramos con un signo también, como comentaba, de una operación madura es cuando se utiliza el DCM y se utiliza de una forma efectiva y plena, es decir, porque entra de nuevo a jugar una parte fundamental el equipo de IT. Si no se está midiendo la sala de cómputo en cuanto a capacidad, carga, gestión de los circuitos, etcétera, etcétera, no estás sacando el rendimiento de toda la inversión del data center. Y sobre todo cuando ya el data center ha ido madurando y está llevando a cargas totales por encima de un 70%, es cuando las herramientas ya se hacen imprescindibles. Entonces, muchos operadores, propietarios, por esa inseguridad de no tener unas herramientas fiables, se quedan en niveles de carga bajas. Nosotros cuando certificamos una instalación, la certificamos a potencia total, a 100% de carga. Y eso es lo que invitamos a nuestras empresas que certificamos tanto en construcción y en operación, que vayan a sacar el máximo rendimiento, que vayan al 100%, no solo porque la hemos probado en un momento y hemos visto que da buen resultado, sino porque se están dejando un 30% de la inversión por el camino. Por tanto, la integración es lo que seguramente esto lo trataremos más tarde, pero las herramientas son fundamentales. Nosotros no las exigimos como parte de la certificación, pero en data center ya de un determinado tamaño es una parte imprescindible. A ver, ¿cómo ves tú
el nivel de madurez a nivel de los clientes en la adquisición de este tipo de herramientas? Bueno, depende mucho del cliente, de la información que tiene de base. Cuando vamos a hacer una implantación de una solución de CIM, nos damos cuenta, como decía Rafael, que casi todo se gestiona con la suite de Office. O bien en Excel, con información de activos, Visio con los diagramas de los racks, PowerPoint con los diseños de la sala, pero actualmente ya en casi todos los pliegos de nuevos proyectos de construcción de un data center ya va incluida la parte de CIM, en mayor o menor medida. La monitorización casi todos los centros de datos lo tienen, ya sea a nivel de un BMS, pero las soluciones dedicadas de CIM podemos llegar a monitorizar no ya a nivel de PDU, sino a nivel de servidor. Saber cuándo un equipo está funcionando o cuándo está encendido sin ningún tipo de proceso para poderlo apagar y ser más eficientes. Ahora con el Edge Computing, con el 5G, según Gartner en el 2022, un 50% del proceso se va a realizar en el Edge. O sea, va a ser muy complicado no poder gestionar todo esto si no disponemos de herramientas dedicadas. Ya lo hablaremos más adelante con la automatización, pero tiene que ser lo más que tenga inteligencia artificial, lo más independiente posible. Y luego los clientes pues sí tienen su herramienta de gestión, tienen su ticketing, tienen su plataforma de virtualización, con hipervisores que despliegan las máquinas automáticamente, y lo ideal es que todo se integre, por lo menos puede ser el de CIM, que haga de nexo de unión entre todas las plataformas. Que podamos tener visión en el de CIM de cómo está la plataforma de virtualización, tanto un evento de monitorización se ponga en contacto, por ejemplo, con el vCenter y nos mueva las máquinas virtuales a otro data center, a otro host donde no hay problema. Y viceversa, que el vCenter tenga visión del estado del centro de datos y las nuevas máquinas las desplieguen en el lugar más eficiente, para que no produzca problemas de calor dentro del centro de datos. Tienen también clientes con herramientas de gestión del cableado inteligente, pues poder importar ese cableado, es decir, que ante un problema en una UPS tengamos todo el diagrama de cableado y sepamos qué servicios nos van a caer, aunque sea esa UPS. Más integraciones que pues, se pueden realizar, por ejemplo, con la CMDB. Poder importar directamente la CMDB de la base de datos del cliente, poder con una herramienta de campo delante de un rack y comprobar si realmente lo que está en la CMDB es lo que está en el rack. Ahí podemos quitar mucha carga de centro de datos con servidores que se han dado de baja a nivel de software, pero nadie lo ha pagado. Son muchas cosas las que se pueden hacer. Yo, perdóname que haga una puntualización aquí, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Javi, pero es muy difícil. O sea, cuando vas a montar una solución de monitorización tienes que tener muy claro cómo es tu proceso en tu compañía, porque lo que tú estás diciendo, al final, integrar todo en una herramienta, pues depende de cómo sean los procesos en tu compañía. Al final tienes que alinearte, tienes que saber muy bien. Yo, de verdad, mi experiencia en las herramientas de monitorización es: hay que entender muy bien lo que tú quieres, no lo que te ofrece el proveedor. Lamento decirlo aquí, en este foro, pero es verdad, porque tú dices, no, se integra con la CMDB. Ojo, o sea, eso lleva un trabajo interno para entenderlo. Integrarlo con el ticketing, o sea, parece que cuando vienen y nos cuentan, parece muy fácil, pero tienes que saber, porque yo creo que hay muchos proyectos que han muerto de éxito, de integra con no sé qué, te integra con no sé cuánto, te integra, y al final, mira, yo, con monitorizar la potencia y la climatización, para empezar, tengo. Ojo, y luego ya vamos poco a poco y vamos entendiendo. Pero es importantísimo saber lo que quieres y ponerlo, porque si no... También depende mucho la idiosincrasia de la empresa, en lo que hablaba también Rafael, de la coordinación entre diferentes departamentos, porque muchas veces el data center está gestionado por diferentes departamentos, la parte de conectividad, la parte de IT, la parte facility, y todo esto, pues al final tiene que haber una coordinación si está todo gestionado de una forma... Al final herramientas tiene todo el mundo. Ahora, cada uno tiene que saber dónde se gestiona, quién es el que tiene el dato máster, y a partir de ahí, ¿qué aporta tu herramienta? ¿Dónde se integra? Si todo se integra en data center, yo lo he visto en el design en alguna empresa, o tú tienes tus procesos ITIL y luego te integras con ellos. O sea, aquí hay un montón de opciones, pero hay que tenerlo muy claro. Si no, esto muere de éxito. Desde el punto de vista de Uptime, por ejemplo, Rafael, ¿tenéis recomendaciones al respecto? ¿O cómo lo estáis haciendo a nivel de las certificaciones de operación? ¿Hay un apartado específico o haría falta un apartado específico para las herramientas de software? Sí lo hay. O sea, en el proceso de certificación de operación, la segunda
segunda categoría más importante es mantenimiento. La primera es personal, como podéis imaginaros, es tener el número de personas adecuadas, capacitadas, formadas, una organización integrada, que esté IT y infraestructuras trabajando juntos, e incluso con un mismo manager de toda la actividad. El segundo es mantenimiento, y mantenimiento, el corazón de la gestión de todo el mantenimiento es la herramienta de gestión de mantenimiento. Puede ser computerizado o no. Nosotros, lógicamente, no podemos obligar a que sea computerizado, pero lo recomendamos. Y eso es donde está toda la información. Es que nos encontramos con muchas herramientas que cuando vas a buscar información crucial de un activo, pues dice, no, es que esta herramienta no nos permite tener esta información de potencia, vida útil, etc. Tenemos que sacarlo y hacer una herramienta con esta información que va por fuera, que lo utilizamos para temas presupuestarios, ya primera debilidad, ¿no? Que cuando vas a operar sobre un determinado infraestructura carísima, no sabes en qué proceso está de su vida útil y si te quieres seguir invirtiendo en esa máquina o no, etc. Entonces, al final es esas herramientas donde encontramos las evidencias de una buena gestión, donde está todo medido, donde se hace un control eficiente de los costes, porque otra de las faltas de coordinación de IT con infraestructura y sobre todo con el negocio es no saber dónde están los costes y cómo se repercuten. Esa posibilidad de la repercusión de costes, bien sean los reales o bien sea como a libro abierto de cara a las unidades internas, la primera parte para hacer eficiencia y reducir los costes, que estamos en un sector en que las inversiones son carísimas, y ya no solo en infraestructura, sino en los equipos IT, el poder identificar servidores que no están haciendo nada, que lo único que están haciendo es consumir, y también el modelo de costes y de renovación de los equipos. Todos los más de 80 comportamientos que analizamos a la hora de certificar, la información reside en estas herramientas. Pero seguimos viendo falta de integración. Los DECIN están en el mercado desde hace muchos años y son muy pocos los casos que vemos un uso que merezca la pena. Los clientes se han cansado de invertir en desarrollos, etcétera, y lo que decía Patricia, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres de ello para precisamente no volverte loco y hacer un proyecto en el cual nunca vas a terminar de implantarlo. Ese es el reto del que estamos hablando. Por otro lado, las oportunidades son inmensas, las que parece que vamos a asistir en el corto plazo de una revolución en estas herramientas, pero para eso probablemente seáis vosotros los que nos podéis contar algo. Realmente, la situación actual es que seguimos con falta de integración. Michael, desde Estados Unidos, ¿cómo estás recomendando a tus clientes a nivel de estos temas de certificación o de operación? Que no es dueño de las data centers. We oftentimes are very much cognizant that operators want to get uptime certification. It's expensive. It takes a long time. Some operators don't feel that the value is there for customers. There's a belief that the customers want everything but don't want to pay for anything. They want lead uptime certification. They want uptime certification, but they don't want to pay for it. They want everything for free. We have something common. Yes. Companies recognize that these certifications are important to maintain and upkeep because there are operators who have come into this space recently. For example, there are over 85 large enterprise operators in the United States. I can tell you off the cuff that there are at least 24 that have launched new large enterprise data centers, 300,000 square feet, plus 30 megawatt facilities, and because they don't have the expertise, or they didn't get someone to verify the single lines or truly look at the way the building was commissioned. And I'll tell you that some of the largest corporations have lost their data in these new data centers.
One of them is a very well-known taxi alternative driving service that's very large in Europe. It's huge in the United States, and they just recently lost their 5 megawatt data center that's being provided for by a co-location operator. This is the same operator that wants to launch an air taxi service in the next 2 years. And that taxi service is going to require edge computing, where an edge compute will have to sit every 3,000 yards with a 5G cell tower in order to have that air taxi operate effectively, right? Because there's a notion that for every hour that air taxi is in the air, it will generate 5 to 8 terabytes of data in an hour, right? That's the same amount of data that my airplane that picked me up from Chicago that took me to Madrid, those 767 engines generated about 6 terabytes of data on a 9-hour flight. An air taxi is going to generate that in an hour. So to layer into the comment, it's critically important that facilities are Uptime Institute certified, because if they're not, there's great risk that they're not built correctly. Pues pasemos ahora a sacar un poco la bola de cristal y a pensar un poco en cómo va a ser los próximos años y cómo evoluciona la gestión de los centros de datos. ¿Cómo creéis que va a evolucionar esta gestión y mejorar o incrementar el uso de estas herramientas? ¿Creéis además si tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning, se están aplicando ya o se van a aplicar en corto plazo? Yo creo que el reto va a ser la automatización de procesos. Según IDC, la consultora dice que en 3 años un 50% de la operación de un centro de datos va a ser automática. No sé si haremos esos niveles, pero Patricia ya ha comentado que está trabajando en la operación, en la automatización, y no es algo realmente nuevo. Ya en 2014 Google compró una empresa de inteligencia artificial y la aplicó a su centro de datos. En un año redujeron el PUE de su centro de datos un 30%, ahorraron un consumo un 30% en todo su centro de datos. Analizando 20 patrones, el algoritmo está publicado, han sacado el estudio, analizando la temperatura exterior, la temperatura de los pasillos calientes, el estado de las bombas de propulsión, una serie de patrones consiguieron reducir un 30%. Ese estudio es del 2000, lo publicaron en 2015 y tiene una fiabilidad, según ellos, de un 0,4% de error en el PUE. En 2015 ya estaban prediciendo un 0,4, o sea que ahora tiene que estar menos público, pero seguro que ya están cerca del 100% de efectividad. Y los tiros tienen que ir por ahí, las nuevas herramientas de gestión tienen que adaptarse a la inteligencia artificial. Lo más complicado va a ser tener muchas herramientas, diversos lenguajes, intentar convertir todos estos lenguajes a una única herramienta que sea capaz de procesar, de hacer algoritmos y de ahí sacar beneficios, que sean capaces de inteligencia artificial, que funcionen solos y que nos dé un valor añadido a la empresa. El tema de eficiencia energética está claro, ya hay herramientas de CIM que lo pueden hacer, tienen sus algoritmos, te pueden decir qué puede pasar, están monitorizando qué pasaría si apago esta clima, cómo afectaría la sala, pero no solo a nivel de eficiencia energética, a nivel de cortes, saber qué podría pasar si apago una OPS, si tengo toda mi ruta, tengo todos mis servidores, tengo todos mis servicios, analizar cuál es el impacto en mi compañía. Un corte de 10 minutos, cómo puede afectar a nivel económico a mi empresa y saber dónde invertir. Poder justificar las mejoras en el centro de datos. Decía a los dueños de las compañías, mira, si no mejoro este centro de datos, si no compro más UPS, puedo tener un corte como ha pasado a grandes empresas como British Airways de millones de euros. También para mejorar el PUE, hay empresas ya estudios que están haciendo en Estados Unidos de data centers muy grandes que tienen sus propias plantas generadoras de alimentación y baterías de ion litio que se conectan a los sistemas de venta de energía, que en función cómo esté el mercado les compensa o no consumir su propia energía o vender, y si no, alimentarse de sus propias baterías de litio. ¿Quieres comentar algo, Rafael? Nos olvidamos que la mayor eficiencia de nuevo está en nuestros compañeros de IT. Yo creo que las
infraestructuras puedes mejorar el PV teórico, pero tiene un límite. Lo que realmente hay que disminuir es lo que consume el equipo IT y a partir de ahí vas reduciendo absolutamente todos los consumos. Y la forma, lo has comentado antes, es identificar, si estas herramientas te lo permiten, servidores que no están haciendo nada más que consumiendo energía, pagando licencias y aumentando el coste. Entonces, lo que vemos es que la transformación va a venir por el entorno híbrido en el cual los servicios ya se apoyan. Y de hecho, Uptime está cubriendo este nuevo escenario a través de analizar el servicio. Empezar por lo que realmente importa, que es el servicio que no caiga, y a partir de ahí empezar viendo data center, es importante, pero es una sola parte. Luego ver la red, que también es causa del 30% de las caídas, analizar las propias las aplicaciones, las plataformas e incluso la organización que comentaba, la organización en cuanto a sus procesos de gestión interno enfocados a la resiliencia. Esto nosotros le llamamos resiliencia híbrida. Esa evaluación es la que al final importa, porque ¿qué más? ¿Quién te va a decir algo que el data center esté perfectamente con unos rendimientos fabulosos si al final, por un problema de comunicación, se te ha caído el servicio? Es cierto que las caídas de los data centers siguen siendo las más visibles, pero las que se nos quedan, más del 70%, están en la otra parte, en la parte de IT, que además es donde va a provenir la eficiencia principal. No sé si Patricia quieres añadir algo como más. estás diciendo en la eficiencia en la parte de IT, sí, nosotros estamos justo ahora con un proyecto de migración de gestor de eventos. Esto nos llevará un tiempo hasta que esté estable y tal, pero ya nos han hablado de machine learning, de cómo comportamientos que nos podemos adelantar y tal. Vamos, está en mi roadmap. Perfectamente. Bueno, pues en principio llegamos ya casi al final del panel. Sí que me daría un minuto para si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta directamente a los expertos, si quiera puede ser la ocasión. Sí, en las distintas charlas ha habido siempre una reincidencia en el tema de los consumos energéticos y en otros sectores, por ejemplo en el sector terciario, durante muchos años se ha estado hablando de lo mismo y al final se ha visto que el sector energético representa solo el 5% del gasto de una empresa y al final son las personas, lo que es la inversión o el gasto principal que hay que cuidar. Entonces, en los CPDs, ¿habéis podido evaluar el consumo energético en qué incide? Porque aunque en España haya un precio y en otros países del entorno haya otro precio, yo creo que no es tanta la importancia del gasto energético respecto al factor humano. ¿Lo tenéis eso valorado porcentualmente? ¿Pensáis que eso puede decidir en que un CPD se implante aquí o en otro sitio si realmente el porcentaje es tan insignificante cuando hay otros valores como la formación de la gente que atiende ese CPD o aparte de la formación, pues los proveedores que hay en el entorno, la oferta, la demanda, en fin, otros factores? Gracias. Bueno, hablo yo a ver, al final es un gasto y tienes que terminar pagando una factura y esto a todos nos duele. Pero sí que hay una componente muy importante para nosotros y es un poco la imagen. O sea, el consumo eléctrico va asociado a unas emisiones, va asociado a unas eficiencias y eso sí que lo estamos midiendo. Y ahí sí que creo que es importante y responsabilidad de todos trabajar en mejorar ser más green, ¿no? Y luego también, cuando llegas a la empresa del día a día, se dividen los departamentos. Entonces, la factura eléctrica la termina pagando Facility, que es nuestro servicio general. Si estuviera aquí Ángel de Salud, ¿verdad? Del Ministerio que siempre nos cuenta lo mismo.
al final termina pagando otro área, ¿no? Sí es verdad que creo que tenemos que tener un compromiso, trabajar en equipo, lo que está diciendo, nosotros lo hacemos, nos sentamos, vemos dónde podemos hacer eficiencias, tanto en la sala, dentro de la sala, con virtualización o con cambio de los ventiladores de la máquina de clima que hemos hecho, con mejor circulación de los aires, etcétera, todo esto que ya sabemos todo, pero al final la factura es la factura, pero sí es verdad que miramos, yo sí tengo un análisis, al final cuando te vas a colocation, por ejemplo, el análisis de lo que te cuesta un colocation de aquí, tú tienes un ratio a lo que te cuesta en Yakarta, empiezas a decir, bueno, ¿qué pasa aquí que hay tanto tiempo? La electricidad. Es muy cara la electricidad en esos países, entonces sí que afecta, ¿vale? Es verdad que hay que pagarlo porque hay que dar servicio, pero sí que se mira. Solamente un comentario, tu pregunta, efectivamente eso está publicado hace tiempo, y es, en términos de TCO, creo que era a 10 años, no sé si a 10 o a 15, la mitad del gasto es energía. 50%, es exactamente tu pregunta. Sí, de hecho, eso eran con PUEs en torno a 2. La verdad es que ahora el PUE a nivel medio puede situarse en 1,7 según nuestra encuesta anual. Y es cierto que aún así, con esos PUEs de 1,7, el coste de la energía puede ser un 30% o más. Sigue siendo el factor de mayor coste, el de personal. El problema que nos encontramos, o sea, el que alguien decida o no a instalar un data center en España no es por el tema de la energía. O sea, yo creo que hay proyectos ya ejecutados, eficientes, con PUEs incluso bastante por debajo del 1,7 en España, con la climatología que tiene. Y el diferente de coste de energía, pues bueno, puede ser una ventaja competitiva. Uno de los principales problemas que nos encontramos es el personal que tiene el data center. Con personal poco formado, con empresas cada vez en España mejor en términos de operación, pero reducidas. Entonces, la parte de personal sigue siendo muy importante. Quizá el personal y las herramientas son lo que te ayuda a, digamos, compensar o alinear el consumo o el uso de la energía a la demanda exacta en cada momento, ¿no? del centro de datos. Bien, nos están ya dando cierre al panel de expertos. Únicamente me gustaría acabar ya con un comentario sobre Software Greenhouse. Desde Software Greenhouse ponemos nuestro granito de arena a ayudar a nuestros clientes a optimizar esta gestión y ofrecemos pues, las soluciones de software y servicios para monitorizar, gestionar toda la infraestructura y acabar haciendo una gestión lo máximo eficiente posible y acabar de obtener data center managers, directores de operación que pueden gestionar esta complejidad de la mejor forma posible. Muchas gracias.